que se empezaron a dar cuenta de las dificultades que había para alguien, por decir, si alguien habla portugués y va a aprender español, se le va a hacer más fácil por lo mismo de que al momento de pronunciarlo tiene mucha similitud con el español. Entonces, va a haber mucha diferencia entre nosotros que hablamos español y entre el alemán. Es muchísima la gramática, es muchísima la diferencia gramaticalmente y al momento de hablar, los sonidos son muy diferentes. Tienen sonidos que nosotros en nuestra lengua no tenemos. También esta hipótesis al principio o sus raíces se vienen de lo que es el estructuralismo y el conductismo, pero cuando estas teorías o corrientes dejaron de ser muy famosas en ese tiempo, fue cuando los lingüistas empezaron a intervenir más y empezaron a sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, hay un maestro, la verdad no sé qué sea, pero lo encontré en el PDF, que se llama Mukatash, donde decía que sus alumnos que estudiaban árabes, para poder entender el inglés tenían una menor dificultad a diferentes de otros. Y George en 1972 reafirmó que el 30% solo de la población tiene esta dificultad de que su lengua materna afecta más. Uno de los puntos principales de esta hipótesis es que el aprendiz tiende a transferir la estructura y el vocabulario de su lengua materna a la lengua extranjera, lo cual supone la principal fuente de error. Por otro lado, este principio también pareció ahora sí que resolver problemas en lo de la enseñanza de idiomas, porque proponía una metodología que el objetivo era evitar errores. Por ejemplo, se dieron como las investigaciones empíricas para validar estas hipótesis que demostraban que la inferencia de la lengua materna no explicaba la mayoría de los errores. Las propuestas fueron como de las corrientes en la lingüística, psicolingüística y sociolingüística, que ponían como planteamientos del análisis contrastivo y métodos de enseñanza en los que se apoyaban para evitar conseguir estos errores. También un fenómeno que entra en esta hipótesis es la evitación, que lo descubrió Dushkova, donde dice que sus alumnos de inglés tenían cierta, cierta estructura, pero se dio cuenta de esto, que pasaba así porque evitaban otros temas y con tal de no usar los temas que no conocían, lo reemplazaban por algunos otros temas que sí sabían. También dentro de sus aplicaciones está en la lingüística histórica, enseñanza de una segunda lengua, que como es en nuestro caso, pues nuestra licenciatura es para la enseñanza de idiomas. Se puede adoptar un diseño de lenguaje más personalizado, aprendizaje de una segunda lengua. La sensibilización es la principal contribución. También en otras aplicaciones es en la sociolingüística, psicolingüística, bilingüismo, pragmática, traducción, terapia del lenguaje, donde permite distinguir la diferencia entre los pacientes con trastornos del lenguaje y los hablantes de lenguas no estándares. Pues es como que la idea principal de nuestro tema, que, o sea, es como la comparación o el contraste que hay entre el aprendizaje de dos lenguas, los errores que puede haber
o los más comunes. Y pues en pocas palabras nos dice que se nos va a hacer más difícil aprender una lengua o un idioma del que gramaticalmente eh, no tengamos los sonidos como tales en nuestra lengua, y se nos va a hacer un poco más difícil aprender una lengua eh, que literalmente los sonidos sean muy diferentes y gramaticalmente sea muy diferente. Pues fue como lo principal que encontramos. Está casi todo en Padlet, por si lo quieren leer, le quieren tomar apunte, y por nuestra parte es todo, creo. Pues tratamos de explicarlo lo más que pudimos. Muy bien, muchas gracias chicos al equipo de la teoría, de la hipótesis del análisis contrastivo. La verdad fue muy pertinente su participación. Y sí, ¿no? Aquí el punto principal es pues marcar estas dos, como este contraste que existe entre una lengua, la L1 y la L2 que se está aprendiendo, ¿no? Al principio los iniciadores o los precursores de esta hipótesis pues la veían como muy, como de alguna manera no negativa, pero que decían que la L1 pues sí interfería en la L2, ¿no? En el aprendizaje. Y que a veces eso podría marcar algunas dificultades. Sin embargo, para dar veracidad a las hipótesis es necesario llevar a cabo pues algunos estudios etnográficos. ¿Qué entendemos por etnográfico? Que se lleven a cabo, que se haga esta comparación entre un idioma y otro. Como decían sus compañeros, ¿no? Hablaban de a lo mejor el alemán y el español, que son completamente diferentes, pero si hablamos de dos lenguas como el portugués, el italiano, el francés, que más o menos tiende a tener una pronunciación parecida o cuestiones gramaticales y estructuras que coincidan, entonces esos pueden ser como puntos a favor en el aprendizaje de la L2. Entonces, en sí, primero identificaban que la L1 era como un obstáculo para aprender la L2, pero sobre la marcha se fueron dando cuenta que podrían prevenir estos errores, ¿no? Que probablemente si el alumno encontraba similitudes, entonces, como bien lo dijeron sus compañeros, se les iba a facilitar el aprendizaje de la L2. Pero si encontraban dificultades tanto en pronunciación, como en estructuras, como en la formulación de oraciones o discursos, pues quizá ahí podrían encontrar alguna dificultad. Y bueno, en cuestiones pragmáticas, semánticas, es importante también identificar que existen ciertas frases, cierto tipo o la manera en que nos dirigimos hacia los demás, ¿no? Es decir, como comentábamos con la hipótesis de Sapir y de Worf, a veces tenemos que contextualizarnos dentro del idioma al que estamos aprendiendo, dentro del idioma, es decir, aprender un poquito de cultura, un poquito de contexto para poder transmitir un mensaje y para poder entender el mensaje que se nos transmita. Entonces, en sí estas son hipótesis, como les decía, no es que una sea mejor que otra, solamente se propusieron, se hicieron estudios y se llevaron a cabo, y aunque son de los años 60, pues todavía son importantes para nosotros, ¿no? Porque se siguen haciendo estudios, porque se siguen, bueno, y han salido más hipótesis a raíz de eso, pero se siguen trabajando en ello, ¿no? Entonces, les agradezco, chicos. No sé si del otro equipo hay alguna pregunta. Estoy revisando aquí el Padlet del equipo de la hipótesis del análisis contrastivo y hay mucha información. Entonces, si tienen alguna duda en particular, la pueden expresar ahora o pueden revisar el Padlet. Si no hay preguntas, también las pueden manifestar por el chat y ahorita yo las voy leyendo por si hubiera alguna duda, alguna pregunta. Les pido nuevamente, chicos, solamente nos vamos a anotar una vez. Los que no alcancé a agregar a la lista fueron los últimos que se anotaron antes de salirnos de la primera reunión, que era, creo que César y Juan Carlos. Entonces les pido que por favor anoten sus nombres para que no haya problema alguno, ¿sí? Por ejemplo, creo que Mixi ya se había anotado, Vianney también, entonces no necesitan volver a anotarse, ¿sale? Entonces ahorita les voy a pasar la lista, se las voy a proyectar para que identifiquen sus nombres. Si no hay preguntas acerca de esta hipótesis, vamos a dar pie para que el otro equipo, por favor, empiece a
a dar su participación. Recuerden, ustedes se organizaron, ustedes saben quién empieza a abordar el tema. Y bueno, voy a silenciar mi micrófono y le doy la palabra al equipo de hipótesis de la construcción creativa. Bueno, buenos días. Voy a hablar, vamos a hablar sobre la hipótesis de la construcción creativa. Prácticamente unimos toda la información, pero no hay mucha, no hay mucha información en realidad. Siento que es un tema como que no pudimos obtener suficiente información, pero la hipótesis de la construcción creativa es una teoría que considera el aprendizaje de la lengua como un proceso activo y creativo. Esta hipótesis mantiene tres presupuestos generales. Bueno, y de lo que yo pude encontrar es que como que tiene características, o sea, algo importante, que dice que la adquisición de la lengua se caracteriza de acuerdo a la organización que lleva al utilizar ciertas estrategias, pues me imagino que de aprendizaje, ¿no? Y otra que dice que el estudiante utiliza esas estrategias como reglas, que pues va adaptando según en su organización de la lengua. También tomemos en cuenta que el conocimiento implica trabajar hacia principios más inclusivos en la formulación de mayor nivel de como tipo de problemáticas, porque esto pues nos ayuda aparte de lidiar como a resolver los problemas de la diversidad, la complejidad y, y el desorden. A partir de ellos, pues así logramos una síntesis. No sé si ya lo habían comentado mis compañeros porque mi internet se empezó a reconectar, pero como lo dice, se considera al aprendizaje de la lengua como un proceso activo y creativo, ¿no? Activo y creativo porque pues se tiene que estar como en una progresividad en cuanto a lo creativo y activo porque tiene que ser así como no un stop, no un alto, digamos que tiene que ser progresivo. Entonces, Bueno, en ajá. sí esta teoría consiste en las producciones creativas que genera el alumno, que no pertenecen ni a la lengua materna, L1, ni a la segunda lengua, L2. Y un claro ejemplo de esta hipótesis podría ser la frase yo aprender en español, que no es correcta, pero tampoco es correcto decir en inglés I learning o I to learn. Entonces, ese es un claro ejemplo para poder comprender mejor este tema. Ok. No sé si hay alguna participación más de este equipo acerca de la hipótesis de la construcción creativa. O que quieran dar como una conclusión en general.
Entonces, pienso que con eso han concluido. Me gustaría que alguno de ustedes leyera los comentarios para que no quedara como un poquito inconclusa su participación. Por aquí tenemos varios comentarios acerca de la hipótesis. Por ejemplo, nos dice, Vianney implica una nueva versión del aprendizaje y sostiene que la adquisición de la L1 y la L2 proceden de forma similar. Ajá. Entonces, si alguien quisiera leer, algún integrante del equipo, estos comentarios que, vaya, son un poquito relacionados con lo que, o están relacionados sumamente con lo que mencionaron, pero si quieren enfocarse a alguno en particular, me refiero al equipo de la construcción creativa. Los del equipo están un poquito callados. Bueno, supongo que ya no tienen más participación. Es para que también agilicemos y ya no les quite más tiempo porque ya son las 9 en punto y les había dicho que nada más era una hora, ¿no? Bueno, vamos a enfatizar a qué se refiere esta hipótesis. Esta hipótesis, de acuerdo a lo estipulado, es que si bien es cierto que adquirimos o estamos aprendiendo o estamos en proceso de aprendizaje de una L2 o una L3, aquí nada más hacen la comparación de una L1 y una L2, nos dice que a pesar de encontrar o que de llevar este proceso, la L1 se adquiere de una forma innata, ¿no? Es decir, con el contexto, cómo es que el niño formula oraciones que en que están correctas, es decir, a veces los niños o cuando estamos aprendiendo la lengua innata, el niño aprende y no dice, tienes que conjugar el verbo bien, no. Entonces él nada más aprende y dice la oración y es correcto, es apropiado. Y se supone que la L2 debería de aprenderse de la misma manera, ¿no? Por eso aquí nos pone el comentario de Vianney, dice, la L1 y la L2 proceden de forma similar. Se supone que debería de ser así, ¿no? Sin embargo, a veces ocurre de forma diferente porque a lo mejor no estamos contextualizados de la misma manera o de la misma forma que se contextualiza nuestra lengua L1. Entonces, aquí de acuerdo a los precursores, también se hace referencia un poquito a la teoría de Chomsky. Nos dice que todos en nuestra cabecita, en nuestra mente, tenemos como una cajita de algo innato, es decir, podemos adquirir un lenguaje. Y se supone que con esa capacidad de que todos tenemos, es posible adquirir la L2 de forma parecida a como adquirimos la L1. La L1, recuerden que es nuestra lengua madre, ¿no? La lengua primera que estamos o que aprendimos en su momento. Entonces, como todos se supone que tenemos así le llaman, ¿no? Una cajita de gramática en nuestra cabecita, entonces esto agiliza y favorece el proceso de aprendizaje de una L2. Y por aquí, por ejemplo, nos comentaba Osiris, creo, que es creativa porque se supone que si ahí están estos componentes gramaticales, a veces cuando estructuramos nuestras oraciones y ya cuando somos como fluidos en cierta lengua, ya ni siquiera te pones a pensar cuál va primero, o el sujeto, el sustantivo o el adjetivo. Entonces nada más produces y dices, pues ya sé que, primero sí, ¿no? Ahorita ya con todas las teorías que se ven y con todos los métodos, pues tienes que seguir reglas gramaticales y demás, pero ya cuando lo produces tu oración, a veces que sale nada más la idea, ya no estás como ordenando, va primero el verbo, va primero el sustantivo, no. Entonces por eso dice que debería de ser de una forma similar, ¿no? Pero recuerden que estas solo son hipótesis. Se tuvieron que hacer estudios para verificar si eran apropiados, si eran correctos, si había ejemplos, si había algún o algo que dijera sí es cierto porque mira, a esta persona le pasó, a este grupo de personas le ocurrió. Entonces, aquí lo que estamos subrayando en todas estas teorías es el aprendizaje de otra lengua, ¿no? Cómo intervienen, cuáles son los factores que debemos de tomar en cuenta, por qué es importante decir la L1 sí favorece, la L1 no favorece, o de acuerdo a qué favorece, en qué circunstancias sí puede favorecer.
recuerden que no todos aprendemos de la misma manera y no todos estamos en las mismas situaciones. Es decir, a lo mejor los que tuvieron la oportunidad de aprender el español, pero que a lo mejor sus papás hablaban una lengua originaria, el proceso de aprendizaje es diferente. O aquellos que vivieron en Estados Unidos y que aprendieron primero la L1, que a lo mejor fue el español, pero que cuando dieron pauta a estudiar la escuela o se fueron al kinder o al maternal, entonces ahí tuvieron un input de una L2 que sería el inglés. Entonces, todas estas hipótesis, les repito, son teorías, ¿no? que nos enfatizan cómo es que ha sido el aprendizaje de otras lenguas, ¿no? De una L2 o una L3. Entonces, en general, aquí marcamos que se supone que todos tenemos esta capacidad, todos tenemos esta cajita de gramática en nuestra cabeza, entonces debería de ser similar este proceso, pero como nos hemos dado cuenta, a veces las circunstancias pues son diferentes y entonces eso puede repercutir en nuestro proceso de aprendizaje, ¿sale? Entonces, repito, no es que una hipótesis sea mejor que otra, solamente son teorías que se postularon en cierto tiempo y que de alguna manera pues tuvieron como mucha presencia en determinado tiempo y que es importante que las conozcamos, ¿no? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, chicos, para que podamos... Yo, ¿Sí, Vania? Mientras investigamos lo de la construcción creativa, justo estaba comentando con mis compañeras lo de la hipótesis natista, que les dije que si se llevaba como de la mano o algo así, y me dijeron, no, creo que es otra cosa. Y bueno, la verdad, pues yo también no, pero dije, bueno, si entonces tiene algo que ver porque, pues sí, como dice la hipótesis natista, que estamos como aptos, ¿no? Para aprender. Entonces, ¿sí es casi, sí se lleva de la mano o es Sí. lo mismo? Sí, sí va de la mano porque aquí nos habla un poquito de Chomsky, la teoría innatista la postula Chomsky, ¿no? A raíz de que él dice, ¿no? Que tenemos estas características, esa capacidad de que todos podamos aprender una segunda lengua, ¿no? Y que gracias a estas capacidades y a lo que poseemos en nuestra mente, pues podemos estructurar oraciones, ¿no? Y con toda esta información que primero se nos da, entonces, o a la que estamos expuestos, entonces podríamos producir pues una oración en inglés, en francés, según sea nuestro caso. Pero sí, Vania, Sí. tiene mucha relación. Gracias. De nada, Vania. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Yo ya vi aquí que sus comentarios aumentaron, entonces aquí también Fabiola nos dice, la hipótesis considera que la adquisición del lenguaje se realiza mediante la formulación de hipótesis a partir de datos a los que el aprendiz está expuesto, como les decía, ¿no? O sea, no podemos tampoco producir algo, ¿no? Sin tener primero información previa o estar expuestos, es decir, si a lo mejor mi mamá no me quiso enseñar o no me pudo enseñar inglés, pero se encontraba en ese contexto, bueno, yo lo pude adquirir a través de las demás personas o porque me veía involucrada en un contexto donde se hablaba o se habla inglés, ¿no? O al revés, ¿no? No me enseñaban español, pero en casa lo escuchaba, no me decían así tienes que hablar el español, estas son las reglas, sino nada más por lo que yo escuchaba el habla de mis papás o de mis tíos o no sé. Entonces eso es estar expuesto y a partir de ahí empezamos este proceso de aprendizaje de idiomas. Por aquí también nos dice Osiris, también es aquí donde el aprendiz utiliza esas estrategias en forma de reglas lingüísticas que van adaptando poco a poco en su organización de la lengua. Sí, primero es como estar expuestos y ya después entonces, ya estoy hablando la lengua, pues entonces recuerden que aquí esto es un sinónimo, esto es un sujeto, esto es un adjetivo, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es en resumen lo que nos indica la hipótesis de la construcción creativa. Les repito, hasta ahorita vamos 3, que son las que más han tomado auge desde la creación de ellas, ¿no? Que fueron desde los años 50 y luego pues 60 y todavía se siguen haciendo algunos estudios, se siguen ejemplificando y muchos agarran los temas aquí para sus tesis, ¿no? Entonces es poquito hasta ahora lo que hemos visto, pero pues ustedes pueden encontrar a lo mejor algún tema, algún caso en específico que quieran desarrollar más, ¿sale? Comentarios para finalizar, ya nos queda 10 minutos, ya nos quedan 8 minutos. Preguntas, comentarios, chicos. No hay en el chat. Les voy a dejar de compartir el Padlet. Les pido lo revisen, va a estar hasta hoy nada más. La tarea la voy a poner en Google Classroom. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cuadro comparativo
de estas dos hipótesis, ¿no? En una voy a poner las características que nos estipula el análisis contrastivo y en la otra voy a poner la hipótesis de la construcción creativa, ¿sale? Entonces, ese va a ser la tarea. Recuerden, es importante, si tienen ejemplos, ponerlos y sobre todo poner la referencia de donde extraen su información. Les voy a proyectar la lista de asistencia del día de hoy, ¿sale? Y si no hay ningún otro comentario, pues con eso damos por terminada la sesión. Esta tarea va a ser posible que la hagan hasta el día, la voy a poner ahorita, y van a tener hasta el día domingo. Domingo como a mediodía para que yo pueda terminar de revisar a todos los que me hagan falta, ¿vale? Entonces, ya llevamos, con esta sería el segundo trabajo, aquí sería cuadro comparativo, chicos, para que podamos tener... pues sean visibles estas dos diferencias, ¿no? O estos principios que nos marca cada una de las hipótesis. A partir de ahí, yo voy a revisar el programa y vamos a empezar con las exposiciones en equipo, en parejas, de acuerdo al tema, ¿sale? Entonces, no sé si ya les aparece la lista de asistencia. Revisen si están sus nombres, por favor, antes de que nos saque el Zoom. Por favor, revisen si están sus nombres. Creo que está cargando. ¿Algún comentario acerca de la tarea? ¿Algo que no les haya quedado claro? Profesora, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la teoría de la hipótesis, bueno, la teoría del análisis contrastivo y la construcción creativa, como duda? Bueno, diferencia en sí es que se supone que en la primera del análisis contrastivo, ahí nos marcaba que había como una interferencia que podría ser negativo, ¿no? Al principio eso estimula, ¿no? O eso proponen, que como interfiere la L1 es difícil que nosotros podamos adquirir la L2. Sin embargo, sobre la marcha ellos mismos dicen, los lingüistas que hacen o que se encargan de estudiar esta hipótesis, ellos mismos dicen, no, pues hay algunas cosas que si son parecidas, nos van a favorecer y hay otras que si son diferentes, pues a lo mejor nos van a causar un poquito de problema, pero sí se puede abordar. Y la otra hipótesis de la construcción creativa nos dice que tienes la capacidad, no importa cómo, tú puedes, si aprendiste una L1, eres capaz de aprender una L2, ¿no? Porque son procesos similares, se supone, ¿no? Si así como aprendimos el español de forma innata, podríamos aprender otra lengua. Entonces, pero recuerden que depende del contexto, ¿no? Y entonces, si todos tenemos esta capacidad, estas habilidades lingüísticas, es posible entonces que podamos aprender una L2. ¿Ok? No sé si contesté tu pregunta. Sí, solo me queda un poco de duda en la primera. ¿En la de análisis contrastivo o en la de SAPIR? En la de análisis contrastivo. Ok. ¿Cuál es tu duda? No percibimos todavía por qué se postuló, cuáles son como sus principios. Su tesis general. Ok. Ella dice, ¿no? Esta interferencia que existe de la L1 puede afectar el proceso de tu L2. Porque puede tener diferentes características, como mencionaban sus compañeros, a lo mejor el alemán es muy difícil y yo quiero hacer por ejemplo, en alemán hay género, ¿no? Género neutro y no sé, por lo que yo sé, no sé alemán, pero es difícil como estar conjugando y tener artículos y demás y el causativo, entonces si no lo existe en tu L1, a veces tú quieres hacer como la traducción literal o dices, es que el orden es así, primero va el sujeto, luego va el verbo y luego va el adjetivo. Entonces, esta interferencia puede ser negativa para tu L2. Ya me queda más claro. Ya, gracias. Bueno, si no hay preguntas, chicos, o algún otro comentario o si aparecen sus nombres, creo que el único que no aparece es el nombre de César, que
es el nombre de César que no, que se entraba y salía, creo que tiene problemas de conexión. Entonces, si todos los demás están, no hay problema, chicos. Cualquier duda que tengan en cuanto a la lista me pueden decir, ¿sale? Entonces, terminamos. Muchas gracias por su tiempo, chicos. La verdad es que aprecio mucho el que hayan podido, un gran número, la mayoría sí se conectó. Entonces, vamos empezando muy bien. Y les digo, para la próxima actividad es hacer un cuadro comparativo de estas dos hipótesis y luego les voy a indicar qué tenemos que hacer con los temas. Vamos a empezar las exposiciones pertinentes a nuestros en equipo que se tienen que realizar y para que también nosotros podamos más que dar la información, ser como una guía, ¿no? Que apoye su aprendizaje. Pero recuerden que ahorita se está propiciando mucho y se está marcando que sea una enseñanza y un proceso de aprendizaje un poco autónomo por la situación. Pues les agradezco, chicos. Si no hay más comentarios, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Gracias, profe. Excelente miércoles. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Bye.